Buen día, bienvenidos a Postdata, es martes 14 de abril, le tenemos las noticias. Por impactos de arma de fuego, fue asesinado el ambientalista Roberto Chávez en un camino rural del municipio de Madero cuando regresaba a su casa. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, reprochó que aunque el ambientalista había intentado denunciar las amenazas de que era víctima, nunca tuvo respuesta gubernamental, por lo que consideró a las autoridades incapaces de frenar la delincuencia. Para exigir justicia por el asesinato de Daniela, una mujer trans que fue localizada sin vida y con huellas de violencia, colectivos de la comunidad lésbico-gay marcharon en Morelia, donde denunciaron que en 2026 ya suman 6 crímenes de odio en Michoacán. Los migrantes de Tarímbaro, Cristian García II, de 21 años de edad, y Sergio Adrián II, de 30 años, fueron asesinados en un tiroteo que se registró el pasado sábado en el estado de Washington, en el vecino país del norte. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ofreció apoyo total a los ayuntamientos michoacanos sin importar su filiación partidista. Descartó que haya condicionamiento de recursos o programas a cambio de que promuevan a Gladys Butanda, como denunció el PRI. Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no asistirá a la inauguración del teleférico de Uruapan, que se realizará este fin de semana debido a que viajará a Barcelona, España. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que su nombramiento como coordinador panista del cambio no tiene fines electorales y aseguró que se mantendrá en el cargo hasta 2027, dedicado al servicio público. Con el voto en contra del PRI y Morena, así como la abstención del Verde Ecologista, el Cabildo de Morelia aprobó los lineamientos para el uso de Palacio Municipal en eventos particulares mediante el cobro de subsidios. Pese a que el tema no se incluyó en la ley de ingresos de este año ante la polémica que se generó, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón, reconoció que se analiza la posibilidad de implementar las fotomultas para reducir las faltas al reglamento de tránsito. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que le renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarles este martes 14 de abril. Ya mañana es quincena de nueva cuenta. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que somos Postdata. Hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también en la transmisión en Facebook. Este espacio se transmite ahí, como usted lo sabe, tipo televisión. Y saludamos también a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable. En este caso, en punto de las 8 de la mañana en la retransmisión. Bienvenidos todos. Un martes fresco, un martes agradable. No hace mucho frío, 14 grados en este momento. Nos dice el meteorológico que va a ser por una mañana soleada, una tarde nublada. La temperatura máxima 28 grados. Vámonos con la información. El defensor ambientalista Roberto Chávez, quien era integrante del Comité de Defensa Ambiental del Zangarro, encargado de vigilar y cuidar los recursos naturales en el municipio de Villa Madero, fue asesinado este domingo por la noche cuando regresaba a su casa. El hombre de 60 años de edad fue localizado sobre una carretera rústica que conduce a la comunidad de El Terrenate hacia la población de Etúcuaro, con impactos de proyectil de arma de fuego en el pecho.
En el suelo estaban regados al menos 3 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Unas personas realizaron el descubrimiento y de inmediato avisaron a la policía. Luego acudieron patrulleros locales quienes delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes arribaron al sitio durante los primeros minutos del lunes, iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Lamentable este nuevo asesinato que se da de un defensor ambientalista, Roberto Chávez. Descanse en paz, un abrazo solidario, por supuesto, a su familia, a sus amigos allá en Villa Madero, luego de este lamentable asesinato que se ha registrado de nueva cuenta en Michoacán. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, reprochó que aunque el ambientalista había intentado ya denunciar las amenazas de que era víctima, no tuvo respuesta gubernamental, por lo que consideró que las autoridades son incapaces de frenar la delincuencia. El asesinato del ambientalista Roberto Chávez, localizado sin vida con impactos de arma de fuego en la carretera de Villamadero, reavivó las denuncias sobre la falta de protección para defensores del medio ambiente en esa región de Michoacán. Para el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, el crimen confirma que la zona está rebasada por la violencia y que las autoridades han sido incapaces de frenar a los grupos criminales. Roberto Chávez, de 65 años de edad, fue hallado durante la madrugada de este lunes a la orilla de la carretera que comunica a la comunidad El Terrenate, en Etúcuaro. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba al menos un impacto de bala en el pecho. La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias en el lugar y abrió las investigaciones para esclarecer el homicidio. Sobre el caso, Memo Valencia aseguró que Chávez ya había buscado denunciar las amenazas de las que era víctima y lamentó que pese a ello no existiera una respuesta efectiva del gobierno. Sí, fíjate que precisamente yo había hablado con Memo Saucedo ayer, antier, me había pedido un espacio para que Roberto Chávez viniera a denunciar a la Tribuna del Pueblo que estaba siendo víctima de amenazas. Ya él había estado en 2 ocasiones en la Tribuna del Pueblo, nada más que no es de los que daban la cara, pero ya ves que siempre vienen un montón. Sí. Y bueno, pues es lamentable, ¿no? Que el gobierno no actúe, que el gobernador sea muy valiente para llamar machos calados a los integrantes del Instituto Electoral, pero no sea valiente para enfrentar a los criminales. El líder priista sostuvo que con este asesinato no solo se pierde a una voz que defendía los bosques y manantiales de la región, sino que además se envía un mensaje de intimidación a otros ambientalistas y activistas que han denunciado violencia, despojo y presión del crimen organizado en la zona de Madero. Valencia afirmó que tras estos hechos, entre pobladores y defensores, existe enojo, indignación y temor, aunque subrayó que ese miedo no los ha paralizado y que incluso se preparan nuevas protestas. Señaló que los operativos oficiales no han sido suficientes, pues según dijo se limitan a incursiones momentáneas, tras las cuales los grupos criminales vuelven a operar. A decir del dirigente del PRI, lo que ocurre en esa región es reflejo de una ausencia del Estado. Entiendo que van a hacer una serie de protestas. Hay temor, pero no los paraliza. Ahí están indignados de que el gobierno no actúe, haga operativos nada más, incursión en la sierra, se vaya y los delincuentes se esconden y salen hasta más enojados a matar a la gente. Y bueno, pues esto que vimos es una muestra de que pues el gobierno está superado por el crimen y que por acción o por omisión pues el gobierno es responsable por esto que está pasando. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues lamentable sin duda este nuevo asesinato, y ahí también la opinión, lo que señala el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia. Los migrantes de Tarímbaro, Cristian García II, de 21 años de edad, y Sergio Adrián II, de 30 años, fueron asesinados en un tiroteo que se registró el pasado sábado allá en Washington, en el vecino país del norte. Los migrantes michoacanos originarios del municipio de Tarímbaro, Cristian García II, de 21 años de edad, y su primo, Sergio Adrián II, de 30 años,
perdieron la vida el pasado sábado 11 de abril durante un tiroteo que se registró en el estado de Washington, en la Unión Americana. De acuerdo a los reportes de medios de comunicación nacionales, los michoacanos tenían visas de trabajo para el corte de manzana. El hecho violento se habría registrado a las 22:45 del sábado en el estacionamiento de un salón de eventos de la ciudad de Kennewick, donde más de 200 personas participaban en una fiesta de quinceañera. Se identificó al culpable como Andrés Carrasco Sánchez, de 49 años de edad, quien ya está en custodia por las autoridades. En redes sociales, familiares de los jóvenes migrantes han informado que el siguiente fin de semana realizarán 2 kermeses para recaudar fondos para los funerales, una en la comunidad de ex Hacienda de Guadalupe y otra en Santa María, de donde eran originarios los migrantes. La Secretaría del Migrante, que encabeza Antonio Soto Sánchez, informó que familiares de las víctimas solicitaron apoyo para el traslado de los cuerpos hasta su lugar de origen. En respuesta, detallaron que ya se les brinda acompañamiento integral, así como apoyo para la repatriación de los cuerpos y gestión de los trámites necesarios. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Para exigir justicia por el asesinato de Daniela, una mujer trans que fue localizada sin vida y con huellas de violencia, colectivos de la comunidad lésbico-gay marcharon en Morelia, donde denunciaron que en 2026 ya suman 6 crímenes de odio en Michoacán. Colectivos de la comunidad LGBTQ+, marcharon este lunes en Morelia para exigir justicia por Daniela, mujer trans asesinada el pasado fin de semana, y denunciar la violencia que enfrenta la diversidad sexual en Michoacán, donde activistas reportaron al menos 6 homicidios de personas de esta población en lo que va del 2026. La movilización partió de la Fuente de las Tarascas y concluyó frente a Palacio de Gobierno. Durante el recorrido, las y los manifestantes lanzaron consignas como Daniela hermana, esta es tu manada, los crímenes de odio son crímenes de Estado y la vida de las trans importa, además de portar pancartas con las frases memoria, verdad y justicia para Daniela. Raúl Martínez Rojas, vocero de Michoacán Diversidad, afirmó que el asesinato de Daniela se suma al contexto de violencia, omisiones institucionales y falta de políticas públicas para prevenir agresiones contra personas de la diversidad sexual. Nos une es la muerte, la violencia, la discriminación al interior del estado de Michoacán. Una muerte más, una negligencia más, una omisión del Estado, donde, por preservar y garantizar la vida de las personas de la diversidad sexual, pues es nula en el Estado, y que es un llamado más que hacemos a la Fiscalía, al titular del Ejecutivo, al Congreso del Estado, al Gobierno municipal, pues a que ya articulen una acción para la prevención, para la atención y para la garantía de derechos y acceso a la justicia. El activista sostuvo que en el Congreso del Estado existen iniciativas pendientes relacionadas con los derechos de la población, pero acusó que han sido frenadas en comisiones. Añadió que en el Ejecutivo Estatal tampoco existen acciones suficientes, al señalar que las áreas de diversidad sexual carecen de presupuesto y capacidad real de atención. Durante la protesta también participó Pamela Cruz, activista trans, quien sostuvo que el caso de Daniela visibiliza la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres trans, particularmente quienes ejercen trabajo sexual en espacios inseguros y sin protección. Explicó que tras conocer el caso, comenzó gestiones con la Fiscalía para aportar datos que permitieran identificar plenamente a Daniela y dar seguimiento a la investigación. Señaló además que la carpeta se estaría integrando con perspectiva de transfeminicidio. Este transfeminicidio detona el hacer ver la situación que vivimos en el interior del Estado. Sí, y por eso es que estamos aquí, para levantar la voz. Ya nos cansamos de que nos vean como animalitos y que piensen que no tenemos ese derecho, el derecho a la vida, que es primordial para todas las personas, independientemente de la identidad de género, orientación sexual, de todo. Sí, somos personas, somos seres humanos y tenemos el mismo derecho de cualquiera. Y aquí estamos para manifestarnos, que también es un derecho. La activista refirió que además de los homicidios, persisten agresiones, amenazas y acoso contra las mujeres trans en distintas regiones del estado. A la exigencia de justicia se sumó Denise, integrante de la comunidad trans y cercana a Daniela, quien lamentó el ambiente de violencia y rechazo que persiste incluso en redes sociales y en la vida cotidiana. Pues más que nada siento que toda la comunidad trans no tiene visibilidad, entonces siento que también merecemos un poco de visibilidad más para la comunidad trans,
porque pues seguimos siendo atacadas y violentadas. Yo hace un mes tuve una expareja, el cual yo la terminé porque sufrí agresión de ella. Y pues la tuve que dejar. Si yo no lo hubiera marcado a la policía, pues no sabía qué sería de mí en estos momentos, la verdad. Entonces, pues tratamos de unirnos, pues mis pocas amistades que pues, nos consideramos trans y todo eso. Las y los manifestantes advirtieron que el asesinato de Daniela no puede quedar solo en condolencias públicas y demandaron respuestas concretas del gobierno estatal, del Congreso, de la Fiscalía y del Ayuntamiento de Morelia para frenar la violencia contra la población LGBTQ+ en Michoacán. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Tras el asesinato de Daniela, el gobernador Alfredo Ramírez se pronunció por reformar el Código Penal del Estado al señalar que en este tipo de homicidios hay que considerar otros delitos como el odio, la misoginia y la discriminación, por lo que deberían agravarse las personas que ya están contempladas para el feminicidio. Aclaró, no obstante, que la modificación la trabaja el Congreso de Michoacán junto con la Fiscalía Estatal y el Poder Judicial. Lo que sí es que ya en Michoacán todos los delitos cometidos contra mujeres son investigados como feminicidio. En este tema de transfeminicidio o lo que tenga que ver con los homicidios específicos en este sentido, tendría que hacerse una reforma, porque en varias ocasiones son delitos de odio, son delitos de misoginia, son delitos de discriminación y sí ameritan pues una pena mayor por esta situación. Entonces es un tema que sí se está valorando, se está analizando precisamente, me informan las diputadas y diputados, también lo hemos platicado con el fiscal, con el Poder Judicial. En otros asuntos, el gobernador ofreció apoyo total a los ayuntamientos michoacanos, dice él, sin importar filiación partidista, y descartó que haya condicionamiento de recursos o programas a cambio de que promuevan a Gladys Butanda o le organicen eventos, como lo denunció el PRI. Apoyo total a los municipios sin importar su militancia partidista, garantizó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en respuesta a los señalamientos que hizo el coordinador de los alcaldes del PRI en Michoacán, Adán Sánchez Torres, quien denunció condicionamiento para la entrega de recursos de programas estatales y del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, el FAYESPUM, a cambio de participar en eventos que promocionan a la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías. El mandatario aclaró que a veces ni siquiera recuerdan qué partido milita y precisó que en su administración no existen las prácticas de antaño, cuando la distribución de recursos se hacía con lista en mano en la que estaba el nombre del presidente municipal y el color de su militancia. Es falso porque en los hechos la realidad es que el apoyo a los municipios es total. Antes en los gobiernos, el gobernador en su escritorio tenía una lista de los 113 municipios y venía la foto del presidente o presidenta, el nombre y el logotipo del partido político, el color. Eso ya no existe en mi gobierno. Yo a veces no sé ni de qué partido político son, así de plano. Sí los conozco por nombre, apellido y todo, pero no sé en ocasiones de qué partido político son. ¿Sí? Y se apoyan. Acotija, Puruándiro, Tarímbar, todos. A pregunta expresa, señaló que el mismo criterio se utiliza en otros programas como los que maneja la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, en los de desarrollo urbano e incluso en movilidad, aunque aclaró que en todos deben cumplir con las reglas de operación. Recordó que entre los requisitos que deben cumplir se encuentra el estar al corriente del impuesto sobre la nómina y que los proyectos cumplan con los requerimientos técnicos. Cada programa tiene sus reglas, eso es cierto. Entre otras circunstancias, tienen que estar al corriente los municipios del impuesto sobre nómina. Es decir, pues los municipios deben estar al corriente de sus obligaciones hacendarias, de pago de impuestos, de nómina,
Los proyectos deben cumplir con temas técnicos para poder apoyarlos, poder destinarles recursos. Ramírez Bedoya explicó que gestiona recursos para la mejora de las carreteras del estado, pero aclaró que lo hace porque es una necesidad, no porque se atiendan intereses políticos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí la respuesta de Alfredo Ramírez. No sé si él se la crea, me parece que el resto de los mortales, pues viendo su comportamiento pues prácticamente de diario, pero si hubiera una duda en el de diario, bueno, pues el de los fines de semana, pues es evidente que jamás se le olvida de cuál partido político es. Al contrario, lo tiene siempre presente, tan es así que no suelta la matraca los fines de semana. Es el gobernador matraquero, o sea, se la ha pasado haciendo campañas, respaldándolas, apoyando a ciegas las decisiones que en su momento tomaba López Obrador y las que ahora toma Claudia Sheinbaum. O sea, ¿alguna vez creerán ellos lo que declaran? ¿Ellos mismos se chuparán el dedo, así como escuchó usted ahora a Alfredo decir que no se acuerda de qué partido político? ¿Qué será? ¿Unos cinicazos, chistosillos? ¿Cómo los ve usted a los políticos como Alfredo Ramírez? Bueno, eso es lo que dice el que cobra como gobernador, que se caracteriza por ser un matraquero profesional de el partido Morena y de quienes él quiere que sean sus candidatos. En el pasado pues apoyaba a ciegas a Luis Navarro, a Carlos Torres Piña, y bueno, pues ahora no cesa en los apoyos, en las evidentes manifestaciones de respaldo a Gladys Butanda, y los del PRI señalaron pues que los tiene rezagados, que no les está dando apoyos, que les están condicionando programas, recursos como los que provienen del FAISPUM, porque les exigen que respalden a Gladys Butanda, que les organicen eventos para que ella pueda asistir y sacarse la foto ahí con algunas personas que la respaldan presuntamente para ser candidata a gobernadora. Pero él dice que ni se acuerda de qué partido es. Bueno, por motivos de agenda internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no acudirá a la inauguración del teleférico de Uruapan el próximo sábado. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, a través de un comunicado. Explicó que debido a compromisos de agenda, la mandataria federal no podrá estar presente en la puesta en marcha de este nuevo sistema de transporte. No obstante, señaló que ya fueron giradas las invitaciones correspondientes y se revisa de manera puntual la representación oficial que vendrá de la Ciudad de México del gobierno de Claudia Sheinbaum. Raúl Cepeda subrayó que más allá de la ausencia de la titular del Ejecutivo, el gobierno de Michoacán tiene todo listo para que la inauguración se lleve a cabo en tiempo y forma, al tratarse de una obra estratégica que transformará la movilidad de miles de familias uruapenses y consolidará una nueva etapa de la infraestructura urbana del estado. Añadió que se implementará una logística especial de atención y orden para garantizar que el evento transcurra sin contratiempos, permitiendo que desde el sábado las y los usuarios puedan utilizar el sistema con seguridad, acompañamiento y un servicio eficiente desde el primer día. Recordará usted que Gladys Butanda, a propósito de la secretaria de Movilidad, bueno, cuando fueron a subirse por primera vez al teleférico, pues ella tenía sus temores, dijo que mandaron por delante a los periodistas, pues para ver que funcionara bien el teleférico. Bueno, de ese tamaño las ocurrencias de Gladys Butanda, la consentida de Alfredo Ramírez Bedoya. Déjeme decirle que está ya por terminar, está por difundir Vero García, un trabajo que realizó este fin de semana justamente en el marco de la apertura del teleférico. Ya le habíamos mostrado aquí en otros momentos, pero pues ahora lo retomamos para que usted conozca pues otros detalles de los que el gobierno no habla del teleférico,
cómo obstruyó en algunos casos digamos, estos pilotes, estas construcciones que se hicieron para soportar el cableado del cablebús allá en Uruapan, pues cómo obstruyen algunas cocheras, cómo complican también en algunos negocios, pero además, pues recordará usted al abogado que fue asesinado en un fraccionamiento privado de Uruapan, y este abogado pues estaba realizando trabajos para apoyar a los ciudadanos que estaban en contra del cablebús por este tipo de trabajos que realizó el gobierno de Michoacán, donde afectó pues viviendas y fraccionamientos enteros. Este que le comento, un fraccionamiento privado donde el gobierno estatal utilizó cualquier cantidad de estrategias para metérseles, para amedrentar a los vecinos. Cortaron árboles, no les importó que fuera privado, y ahí construyeron pues una base también de estas que se ocupan para el teleférico. El abogado estuvo haciendo la defensa, y de manera coincidente en esos días que él estaba en esta defensa, fue asesinado. Aquí se lo informamos en el debido momento. Pero bueno, pues ahora la esposa se decidió a fijar una postura, la esposa del abogado, sobre este tema, y pues a informar también lo que ella está haciendo para que se haga justicia por el asesinato de su esposo. Y bueno, informa, entre otras cosas, que presentó denuncia ya por el asesinato de su esposo, y lo hizo contra personajes en concreto, contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, contra los hermanos Carlos Manso, entonces alcalde de Uruapan, y Juan Manso, subsecretario de gobierno. Realmente sorprendente lo que va a escuchar usted de este trabajo, de esta entrevista que realizaron en conjunto las periodistas Verónica García y Patricia Monreal, quienes tuvieron la oportunidad de hablar con esta viuda, con esta mujer que exige justicia, y que, según lo que ella señala, pues su esposo no tenía mayores situaciones complicadas, no había amenazas de por medio, no hubo más nada, y la presión, dice ella, que sintió su esposo, la intimidación, vino a raíz de la defensa de los ciudadanos que se oponían al cablebús en Uruapan. Un tema delicadísimo, sin duda. Ojalá haya consecuencias en esta denuncia que presentó, y mañana yo espero ya aquí presentarle este trabajo a detalle. Se lo adelanto porque por el tema que hoy abordamos sobre esta inauguración que se va a llevar a cabo el próximo sábado, y que se va a llevar a cabo en medio de esta situación que le comparto, donde el gobierno pues fue y se impuso en por lo menos en este fraccionamiento, pese a que el abogado había logrado ya amparos que nunca se respetaron. Es lo que informa esta esposa, esta viuda del abogado defensor de algunos vecinos que se oponían a que dentro de su fraccionamiento privado les tumbaran árboles para ponerles ahí una base del cablebús. Mañana espero yo tenerle aquí los detalles de este trabajo que realizó Vero García y Pati Monreal. Tengo entendido que Pati Monreal publicará también este trabajo que le voy adelantando en la revista, en el medio de comunicación nacional Proceso, así es que seguramente usted tendrá estas alternativas para pues conocer a través del trabajo periodístico de estas dos compañeras, pues las denuncias que hace la viuda de el abogado. Ya le tendremos aquí también en este espacio informativo todos los detalles y este reportaje a detalle, este trabajo periodístico con las declaraciones de la viuda del abogado. En otros asuntos,
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que su nombramiento como coordinador panista del cambio y defensor también de las familias no tiene fines electorales y aseguró que se mantendrá en el cargo hasta 2027 dedicado al servicio público. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que su próximo nombramiento como coordinador del cambio y defensa de la familia por parte del Partido Acción Nacional no tiene fines electorales, sino que forma parte de un ejercicio de participación ciudadana impulsado por el Albiazul. Hay muchas especulaciones en el medio, no tiene que ver lo electoral con esto. Esto es un tema social, ciudadano, en donde, insisto, le abren la puerta a los ciudadanos. Yo soy un ciudadano y eso lo festejamos, lo celebramos. El edil reiteró que se mantendrá al frente de la administración municipal hasta 2027 y subrayó que asumirá sus funciones como coordinador sin afectar sus responsabilidades como alcalde. Pues mira, uno está todo el tiempo dedicado al servicio público y por supuesto que tengo que ser muy cuidadoso, muy responsable y utilizar tiempos libres, y todo el mundo sabe, mi pasión es mi ciudad de Morelia y el servicio público, y tendré mucho cuidado para que no se empaten actividades. Martínez Alcázar concluyó que es momento de que la ciudadanía se dé cuenta de quiénes ven por ellos y quiénes ven solamente por la sobrevivencia de los partidos políticos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que declara Alfonso Martínez, está claro que sí es una decisión político-electoral, está claro que con esto el Partido Acción Nacional pues sigue llevando a cabo manifestaciones de respaldo a Alfonso Martínez de cara al 2027, está claro que es un paso más rumbo a la candidatura a gobernador después de haberse presentado también con la Asociación Civil Ama Michoacán. Está claro que es una estrategia similar a la que ha implementado Morena de simulación para darle vuelta a la ley, porque mientras no digan voten por mí en el 2027, mientras no digan estoy en campaña rumbo al 2027, le pueden dar la vuelta a la ley electoral gracias a las lagunas que los políticos en el poder mantienen. Así las acuerdan, se desgarran las vestiduras cuando lo hace el del frente, pero luego ellos también lo hacen y no modifican las leyes para de una vez por todas pues liberarlo o regularlo a detalle para que no aprovechen como aprovechó López Obrador con sus corcholatas y su corcholata consentida Claudia Sheinbaum en la elección pasada. Le dieron la vuelta y los órganos electorales se prestaron, les dieron el avión, todo el mundo los veíamos en precampaña, pero decían los órganos electorales que no, que eran asuntos internos del partido y cualquier cantidad de excusas y no pasó nada. Y como Morena sigue en esas simulaciones, y luego hacen precampañas que dicen que no existen y que le cuestan incluso las candidaturas, como le costó a Raúl Morón, porque su dirigente nacional pues evidentemente o cometió un error de primaria o zancadilló a Raúl Morón, pero no presentó los gastos de las precampañas que hubo en Michoacán, que ellos decían que no hubo, pero que evidentemente Morón gastó algún dinerillo ahí en eso y no lo reportó, y entonces le quitaron la candidatura. De ese tamaño las estupideces en Morena, para mantener esta simulación de que no hay precampañas cuando todo mundo las estamos viendo. Y lamentablemente, como lo hemos platicado con usted en días pasados, pues el PRI se sumó a eso en días pasados a nivel nacional. El dirigente Alejandro Moreno pues ya generó también sus defensores en todo el país, y entre ellos pues Michoacán, ahí puso a Guillermo Valencia en esa lógica, y Adriana Hernández Íñiguez, por citar ahí un par de ejemplos. Y bueno, pues ahora lo hace el Partido Acción Nacional y genera también a su defensor al estilo de Morena, y con eso pues Alfonso Martínez sigue, digamos, evidenciando
que sí quiere ser candidato al gobierno de Michoacán. Se le adelanta a Morena el PAN y ya pues con esto prácticamente reiteran que Alfonso Martínez va a ser su candidato, aunque Alfonso Martínez diga que no, porque si dice que sí, bueno, pues lo sancionan los órganos electorales. Entonces hay que seguir la lógica de Morena, lamentable sin duda, lamentable, pero están siguiendo la lógica, evidentemente para tratar de que no les coman el mandado. ¿Usted qué opina? Déjeme informarle también que con el voto en contra del PRI y Morena, así como la abstención del Verde Ecologista, el Cabildo de Morelia aprobó los lineamientos para el uso de Palacio Municipal en eventos particulares mediante el cobro de subsidios. Con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el Cabildo de Morelia aprobó los lineamientos para el aprovechamiento, administración, autorización y uso temporal de espacios del Palacio Municipal, así como las tarifas correspondientes por concepto de aprovechamientos y subsidios. Durante la discusión, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, defendió la propuesta y aseguró que el objetivo es dar certeza jurídica y transparencia al uso del inmueble, además de generar recursos para su mantenimiento. Señaló como un tema político que el Congreso del Estado no aprobara la propuesta en la Ley de Ingresos 2026, por lo que legalmente ahora los ingresos se consideran como un subsidio, lo que evita que la iniciativa deba regresar al legislativo. De igual forma, ¿por qué Palacio Clavijero puede hacerlo y Palacio Municipal no? No entiendo la diferencia. Es un tema, o sea, esos dos argumentos, a mí me parece que en ese momento había un poco de política en el ambiente y por eso no nos lo permitieron. Pero yo lo que quiero decir es, lo que queremos es transparentar el que el Palacio Municipal, cuando lo utilice alguien, entre el recurso a las finanzas públicas para poderlo restaurar, rehabilitar, todo lo que ya dijimos. En contraste, la regidora de Morena, Mariana Orozco Hernández, manifestó su negativa al tema, al considerar que el esquema fue rechazado por el Congreso Estatal y ahora se pretende implementar sin un análisis previo. Esta propuesta ya fue rechazada en la Ley de Ingresos por falta de sustento técnico revisado en comisiones en el Congreso del Estado. Hoy se pretende revivir por otra vía, por parte de la Presidencia Municipal, sin el mismo nivel de análisis, control legislativo y fuera de tiempo. En el mismo sentido, la regidora del PRI, Edna Martínez Nambo, advirtió que la propuesta abre la puerta a la discrecionalidad y no ofrece garantías suficientes sobre el destino de los recursos. Y si bien en este dictamen se intenta subsanar mediante la creación o fortalecimiento del comité y la figura de subsidios, la realidad es que se abre un margen amplio de discrecionalidad, particularmente cuando se permite otorgar subsidios de hasta el 100%. Por su parte, la regidora del PRD, Lucina Martínez Manríquez, respaldó la iniciativa y destacó que el mecanismo permitirá conservar el inmueble y destinar recursos a actividades culturales. Creo, compañeros y compañeras, que hoy la renta de este inmueble no significa en realidad privatizar la historia, significa conservarla, mantenerla y ponerla también al servicio de los ciudadanos. Finalmente, el regidor del Partido Verde, Fausto Vallejo Mora, optó por abstenerse, argumentando que si bien apoya el aprovechamiento del patrimonio público, es necesario fortalecer el marco normativo. El punto de acuerdo fue aprobado con 10 votos a favor y 2 en contra de las regidoras Edna Martínez Nambo y Mariana Orozco Hernández de Morena, así como una abstención de Fausto Vallejo Mora del Partido Verde. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Fernando Salgado. Bueno, pues ya quedó, entonces al final sí se va a hacer esto que habíamos platicado. ¿Se acuerda usted cuando se lo negaron en el Congreso al Ayuntamiento de Morelia? Y aquí comentábamos que todo indicaba que al final se iba a lograr tarde que temprano. Y bueno, pues encontró esta vía. El alcalde capitalino dice que mediante el cobro de subsidios ya ni siquiera ocupa que se lo autorice el Congreso de Michoacán, y por mayoría de votos del Cabildo, pese a la oposición del PRI y Morena,
y a la abstención que se da de el hijo de Fausto Vallejo, el Junior Fausto, que pues no tuvo ni siquiera capacidad de decidir. Imagínense lo grave, no pueden decir ni siquiera si están o no de acuerdo, se abstienen. Pero bueno, con esa lógica, el ayuntamiento va a poder pues prestar a quien así lo vea conveniente el palacio y va a cobrar un subsidio. Con esto evitan que tengan que ir a la autorización del Congreso, y vamos a ver cómo queda el tema de los subsidios, porque pues en la lógica tendrán que sacar pues algún tarifario y a ver si estas tarifas no le generan otro conflicto al Ayuntamiento de Morelia o no generan ninguna tarifa y todo se comunica de manera verbal y se pide alguna cantidad de subsidio. Me imagino que tiene que haber ese tarifario, pero bueno, con esto le dan la vuelta al Congreso del Estado en el Ayuntamiento de Morelia. Y mire, durante la discusión sobre la autorización para la construcción del fraccionamiento Los Tabachines, la regidora de Morena, Mariana Orozco, denunció la condonación del 90% de una multa a un desarrollador que incumplió el reglamento al tener el 40% del avance de la obra sin permiso. Añadió que pese a la irregularidad, el constructor solicitó posteriormente la autorización municipal y cuestionó al Cabildo por permitir que los desarrolladores construyan complejos urbanos sin apegarse al proceso y regularizar sus permisos antes de construir. Por su parte, el regidor del PAN y presidente de la Comisión de Obra Pública, Hugo Servín Chávez, defendió la condonación al señalar que es parte del programa del Buen Fin que el mismo Cabildo aprobó. Y a la hora de solicitar el recibo de pago, el desarrollador pagó nada más 29,327 pesos por parte de la tesorería, cuando la multa era de 293,275 pesos. No vamos a seguir permitiendo estas prácticas, porque entonces estaremos como ayuntamiento y como regidores autorizando y avalando que los constructores, los desarrolladores, sigan construyendo sin hacer el proceso que marca el código de manera normal. Hacer un comentario. Dice que a cualquier persona se le hace la condonación. Existe un programa que se llama El Buen Fin, en donde justamente todas estas multas y todos estos recargos se aplica una condonación. Y pese a que el tema no se incluyó en la ley de ingresos para este año, ante la polémica que se generó, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón, reconoció también que se analiza la posibilidad de implementar las fotomultas para reducir las faltas al reglamento de tránsito. Con el objetivo de mejorar la cultura vial y reducir las faltas recurrentes al reglamento de tránsito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia mantiene en análisis la posibilidad de implementar fotomultas en la capital michoacana. El titular de la dependencia municipal, Pablo Alarcón Olmedo, informó que se trata de una alternativa que ya ha sido revisada por el ayuntamiento, ya que permitiría fortalecer una política pública orientada a mejorar la convivencia vial y contener las faltas al reglamento vehicular que actualmente se registran de manera constante. Bueno, nosotros lo hemos explorado y analizado desde el gobierno de Morelia y creemos que es una alternativa que puede ayudar en gran medida a impulsar una política pública de mejoramiento de la cultura vial. Alarcón Olmedo reconoció que la aplicación de fotomultas ha sido un tema polémico en distintas ciudades del país y principalmente por la percepción de sanciones indiscriminadas. Sin embargo, destacó que la tecnología actual permite una identificación precisa de vehículos e infractores, reduciendo el margen de error que puede existir hace años. Hoy la tecnología es sumamente confiable y hay herramientas que permiten tener certeza sobre la identificación de los vehículos, la identificación de una probable falta al reglamento de tránsito. Asimismo, el funcionario señaló que además de los límites de velocidad,
Este tipo de sistemas podría aplicarse a faltas como el uso del teléfono celular al volante, el cruce de semáforos en rojo y el incumplimiento de la señalización vehicular. La mayoría de las fotomultas en varias ciudades donde se implementan son con el propósito de los límites de velocidad, de cuidar los límites de velocidad. Creo que además de los límites de velocidad, sería muy bueno incluir el tema del uso del teléfono celular, del pasarse las luces en rojo, no respetar los señalamientos para poder, pues con esto, contribuir a un mejoramiento de la cultura vial en todos los usuarios de la vía pública. Detalló que, aunque se buscaba implementar las fotomultas y los parquímetros en la Ley de Ingresos 2026, finalmente ambos temas no llegaron al Cabildo, por lo que el secretario reconoció que se trata de un asunto que ha enfrentado resistencias políticas. No obstante, subrayó que la medida no está descartada y continúa bajo análisis por parte de las autoridades municipales. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. Pues sí, un tema controversial, pero ante lo que estamos viendo vale la pena, si no tendría que replantearse. Ahí la gente que representa al Cabildo, en este caso de Morelia, tendría que ponerse muy a las vivas para tratar de generar una aplicación de fotomultas muy puntual, muy precisa, que no haya abusos en los cobros, que no sea un asunto recaudatorio, pero sí una aplicación de esta tecnología que refiere Pablo Alarcón para contener el uso del teléfono en los vehículos, para evitar accidentes. Al final es por el bien de todos, ¿eh? Si se pone el tema de fotomultas, pues bastará con respetar el reglamento y no pasa nada. El tema es que luego no queremos ya que se generen este tipo de reglamentos porque sabemos que los incumplimos, y aquellos que lo incumplen dicen no, mejor que no lo apliquen, porque si lo instalan ese sistema, pues me voy a poner en riesgo de estar pagando multas a cada rato. Sí, pero si el fin último realmente es evitar los accidentes que hoy están a la orden del día, parece que esta medida tiene su posibilidad de aplicarse de una manera correcta. ¿Usted qué piensa? Déjeme informarle también que habitantes y representantes de las comunidades del oriente de Michoacán advirtieron que los gobiernos federal y estatal han sido omisos en su denuncia contra la Comisión Federal de Electricidad han sido omisos por provocar un grave problema de salud y de contaminación en el oriente del estado, que ha generado, como usted ya lo sabe, problemas renales. Comunidades indígenas del oriente de Michoacán denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad, así como autoridades estatales y federales, han incumplido compromisos para atender la crisis de salud y contaminación ambiental que afirman se vive desde hace décadas en la zona de los azufres, donde se han multiplicado los casos de enfermedad renal crónica. En conferencia de prensa, habitantes de San Matías el Grande, San Pedro Jácuaro, acusaron que pese a años de mesas de trabajo, minutas y estudios, no hay resultados concretos, atención suficiente ni claridad sobre la responsabilidad de la empresa paraestatal en la contaminación del agua y del entorno. Uno de los representantes comuneros e integrante del Consejo de San Matías el Grande señaló que las autoridades no han tratado el tema con la seriedad que exige la emergencia. No le están dando la seriedad que se necesita ante este tema de salud, que es muy importante y que pues ya todos tienen el contexto, ¿no?, de lo que está afectando a las comunidades del oriente. No le han dado seriedad, nos hemos sentado a platicar, pero ha quedado en diálogo. Se han firmado algunas minutas, pero no se han cumplido. El comunero advirtió que la paciencia de las comunidades está agotándose, pues mientras continúan las reuniones institucionales, los enfermos renales siguen aumentando y el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo resulta insuficiente para atender la demanda. Enrique Romero Arriaga, originario de San Pedro Jácuaro, recordó que el problema no es nuevo y acusó que durante años se han realizado investigaciones sin que se informe con claridad a la población. Dijo que incluso dentro de una misma familia puede haber varios enfermos renales, lo que vuelve más grave la situación. En su testimonio expuso que sus propios familiares han padecido las consecuencias de esta crisis. Y pues somos una de las tenencias más golpeadas en ese sentido, ya que tenemos mucha cercanía, o somos la comunidad más cercana a la geotérmica de los azufres. Entonces, pues la verdad ya estamos, digamos, cansados, como decían mis compañeros también, vuelvo a repetir, de que no se han mostrado realmente
pues pruebas contundentes, ¿es o no es CFE quien lo causa? Uno de los testimonios más duros fue el de María del Carmen Álvaro Arriaga, quien relató que vive desde hace 25 años con insuficiencia renal y que incluso ha tenido que someterse a 2 trasplantes. Explicó que tuvo que salir de su comunidad para vivir en Morelia y buscar atención, además de que la enfermedad consumió el patrimonio familiar. La mujer aseguró que pese a los estudios realizados por distintas instituciones, las autoridades no han dado respuesta de fondo. Según relató, funcionarios y personal de salud les han llegado a recomendar que abandonen sus comunidades para poder aspirar a una vida digna sin que esto signifique resolver el problema de origen. Tuve que venirme, de hecho, llevo 2 trasplantes, he sufrido mucho por esta enfermedad debido a que he perdido familiares. Ahorita estoy en una situación que vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay quien nos apoye, no hay quien nos ayude en esta situación. He pasado una, otra y otra vez, tocando puertas y yendo. De hecho, hemos ido con los diputados, hemos venido a Casa de Gobierno, en todos lados. Han hecho estudios desde México. Traen resultados, se quedan callados. ¿Por qué se quedan callados? Porque no les conviene, porque comisión no le conviene. Frente a este panorama, las comunidades advirtieron que comenzarán movilizaciones en Michoacán si no hay respuesta inmediata y no descartaron escalar sus acciones. A la Ciudad de México también adelantaron que buscarán abrir una ruta jurídica y acudir a instancias ambientales nacionales e incluso organismos internacionales para denunciar lo que consideran una crisis de salud pública y un posible daño ambiental prolongado. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí otro tema pendiente, otro tema de muchísimos años que las autoridades no han querido abordar y que pese a trabajo de investigación que realizaron algunos investigadores de la Universidad Michoacana, donde hacen evidente que la Comisión Federal de Electricidad sí causa por lo menos afectaciones en el agua que se consume en esta región y que esto podría estar provocando estas afectaciones en los riñones de la población, generando o motivando el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, pues las autoridades solamente dicen que no es así, que ellos tienen otra información. La Comisión Federal responde de igual manera, que ellos tienen sus propios estudios y que no hay nada que afecte a los ciudadanos, pero lo cierto es que la crisis renal en la población del oriente de Michoacán es una realidad y las autoridades prefieren voltear a otra parte. Pobre gente, siguen dando la batalla y ojalá algún día les alcance para lograr la justicia. Ojalá. Déjeme hacer con esto una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica
y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con el reporte de los compañeros de Red 113, lo que ha sucedido en materia de seguridad en las últimas horas en Michoacán, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Villamadero y es que el defensor ambientalista Roberto Chávez fue asesinado a balazos sobre un camino rural. El hallazgo se registró sobre la carretera rústica que conduce de la comunidad del Terrenate hacia la población de Túcuaro. Trascendió que la víctima presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en el pecho. Asimismo, en el suelo fueron localizados al menos 3 casquillos percutidos para arma corta. La Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias correspondientes, y es que Roberto era reconocido por su participación en la protección de los bosques, aspecto que es una de las principales líneas de investigación en curso. Por otro lado, en Aquila, 2 elementos de la Fiscalía General del Estado que regresaban a laborar tras su descanso fueron emboscados por criminales con saldo de un muerto y un lesionado. De acuerdo con información preliminar, anoche un perito y un policía de investigación se trasladaban a bordo de un vehículo particular sobre la carretera Aquila-Cualcomán, cuando cerca del crucero Huizontla fueron interceptados por delincuentes fuertemente armados que les dispararon en repetidas ocasiones. A consecuencia del atentado, el perito perdió la vida, mientras que su compañero resultó lesionado. Tras la agresión, la Fiscalía activó un operativo en coordinación con la Marina, Defensa, Guardia Nacional y la Guardia Civil con el objetivo de ubicar y detener a los responsables. Finalmente, también informarles que en Queréndaro, un hombre ejecutado de un balazo en la cabeza fue encontrado tirado en un predio rústico. El finado está en calidad de no identificado. El hallazgo fue realizado en un terreno localizado a pocos metros de la carretera rural que conduce de la colonia El Calvario hacia la población del Castillo. Se supo que el fallecido tenía entre 30 y 35 años de edad. Era de complexión delgada, piel morena, cabello rapado. Vestía un pants rojo, playera amarilla, camisa azul y una chamarra de color rojo. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente martes. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y con esto llegamos a la parte final. Por su atención, muchísimas gracias. Que tenga usted un extraordinario martes. Disfrútelo, por favor, hágalo productivo. Y por acá nos encontramos mañana. Hasta entonces.